And David numbered the people that were with him, and set captains of thousands and captains of hundreds over them. And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, a third part under the hand of Abishai, the son of Zeruiah, Joab's brother, and the third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto the people, I will surely go forth with you myself also. But the people answered, Thou shalt not go forth. For if we flee away, they will not care for us. Neither if half of us die will they care for us. But now thou art worth 10,000 of us. Therefore now it is better that thou suffer us out of the city. And the king said unto them, What seemeth you best I will do. And the king stood by the gate side, and all the people came out by hundreds and by thousands. And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently for my sake with the young man, even with Absalom. And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom. So the people went out into the field against Israel, and the battle was in the wood of Ephraim, where the people of Israel were slain before the servants of David. And was there a great slaughter that day of 20,000 men. For the battle was there scattered over the face of all the country. And the wood devoured more people that day than the sword devoured. And Absalom met the servants of David. And Absalom rode upon a mule, and the mule went under the thick boughs of a great oak. And his head was caught hold of the oak, and he was taken up between the heaven and the earth, and the mule that was under him went away. And behold, Cushai came, and Cushai said, Tidings, my lord the king, for the Lord hath avenged thee this day of all them that rose up against thee. And the king said unto Cushai, Is the young man Absalom safe? And Cushai answered, The enemies of my lord the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is. And the king was much moved, and went up to the chamber over the gate, and wept. And as he went, thus he said, O my son Absalom, my son Absalom, would God I had died for thee, O Absalom, my son. Segunda de Samuel 18, desde el versículo 1 al 9 dice: Entonces David contó el pueblo que estaba con él, y puso sobre ellos capitanes de miles y capitanes de cientos. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y otra tercera parte bajo el mando de Ittai, el geteo. Y el rey dijo al pueblo: Ciertamente yo también saldré con ustedes. Pero el pueblo dijo: No debe salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Pero usted vale por 10,000 de nosotros. Ahora pues será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde la ciudad. Yo haré lo que les parezca mejor, le dijo el rey. Y el rey se puso junto a la puerta, y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Y el rey David mandó a Joab, a Abisaí y a Ittai, y dijo: Por amor a mí, traten bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden a todos los capitanes acerca de Absalón. El pueblo salió al campo al encuentro de Israel, y se entabló la batalla en el bosque de Efraín. Allí fue derrotado el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y la matanza aquel día allí fue grande, 20,000 hombres. La batalla se extendió por toda aquella región, y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. Absalón se encontró con los siervos de David. Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra.
mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Saltemos al versículo 31. Y cuando llegó el cusita dijo: reciba mi señor el rey buenas noticias, porque el Señor lo ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra usted. Dijo el rey al cusita: ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió: sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra usted para mal. El rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Pedimos y rogamos, Señor, tu bendición para la predicación y para aquellos que van a oír tu santa palabra. Sé con cada uno de nosotros y todo sea para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada empezamos a estudiar el Salmo número 3, así que los invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 3. Y si se acuerdan, el Salmo número 3, dijimos la semana pasada, que es la respuesta y la reacción de David a una revuelta nacional en su contra que está liderada, ¿por quién? Por su hijo Absalón, ¿verdad? ¿Cómo se debe de sentir uno cuando su propia familia se pone en tu contra, ¿verdad? Aun cuando tu propia familia se pone en tu contra. El hijo de David quería tomar su trono, quería tomar su posición como rey y era el líder de esta revuelta, de este golpe de Estado, ¿verdad? Como lo llamamos hoy en día. Y David, por lo tanto, se sentía muy abatido, muy consternado, muy alarmado, triste. Solamente hay que ponerse en su posición y imaginarnos cómo nos sentiríamos si nuestros propios hijos se ponen en nuestra contra. Pero ¿qué hace David? ¿Qué hace David ante esta situación? Bueno, él hace lo que todo cristiano debería hacer ante sus problemas y ante las cosas que nos hacen sufrir. David recurre a lo primero que todo cristiano debe recurrir, que es la oración. La oración. Él empieza llamando al Señor, ¿sí se acuerdan? Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación, ¿verdad? Dijimos la semana pasada que David invoca el nombre del Señor, ¿verdad? Si tienen la versión Reina Valera, ve que dice oh Jehová, oh Jehová. En la versión de las Américas dice oh Señor, pero ese es el nombre divino de Dios. Jehová, Jehová, Yahvé, Yahweh, Señor. Ese es el nombre divino de Dios, el yo soy el que soy. Y dijimos que este nombre, el nombre divino de Dios, representa la protección, representa la liberación, representa provisión, representa el resguardo de Dios, pero también representa una íntima relación de Dios con su pueblo. Representa también una íntima relación con Dios, con su pueblo, con aquellos que Él escogió para ser su Dios y ellos para ser su pueblo. Y entonces lo primero que hace David, que vimos la semana pasada y fue el punto de la semana pasada, fue la de manifestar su problema a Dios. David empieza su oración manifestando su problema a Dios. David estaba siendo atacado, tanto física como de manera también, o sea, que espiritual. Las personas querían que David dudara de la protección de Dios, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el versículo 2 dice: muchos dicen de mí, para él no hay salvación de Dios, ¿no? La gente
sus enemigos querían que David dudara de la protección de Dios para que se sintiera aún más indefenso. Indefenso. Y al final del versículo 2 tenemos esta pequeña palabra, ¿no? Sela, que dijimos que lo más probable es que quiera decir que nos detengamos, que pensemos, que meditemos en lo que estamos leyendo, que hagamos una pausa para meditar en aquello que estamos leyendo. Pero ahora, después que David manifestó sus problemas a Dios, después que le dijo a Dios lo que está sucediendo, Señor, mis adversarios se están multiplicando, ¿qué es lo próximo que hace David? ¿Qué más hizo David aquí? Si se acuerdan entonces, el punto número 1 de la semana pasada fue, manifiesta tus problemas a Dios. Y eso es lo que hizo David en los versículos 1 y 2. Ahora, el punto número 2 de la serie, del Salmo, el punto número 2 sería, manifiesta el carácter de Dios. Manifiesta el carácter de Dios. Y eso es lo que hace David en los próximos versículos. David recuerda quién es Dios, él habla sobre Dios, él describe quién es Dios, y es una oración que está basada en la verdad de los atributos y el carácter de Dios. ¿Verdad? Miremos los versículos 3 al 6. 3 al 6. Y fíjense que el versículo 3 empieza con una palabra muy importante. Pero. Y esta palabra pero siempre trae con ella un gran contraste, un giro, ¿verdad? Al final del versículo 2, en los versículos 1 y 2, David dice, tengo, Señor, este gran problema, mis enemigos se están levantando contra mí, pero, como gran contraste, como un giro de 180 grados, pero tú, Señor, eres escudo en derredor mío. Después de David de manifestar su problema a Dios, él recuerda quién es Dios y le dice, Señor, tengo este gran problema, pero tú, oh Señor, tú, Jehová, eres un escudo en derredor mío. Y de repente David se encuentra ahora en un ámbito completamente diferente. Como dije, aquí hay un giro de 180 grados entre el versículo 2 y el versículo 3. Ahora, el enfoque de David ya no es terrenal. El enfoque de David ya no es en cuanto a sus problemas. Ahora David está definiendo a Dios. Está recordando y está poniendo en práctica el carácter y los atributos de Dios en la situación. Y por eso es importante el aprender quién es Dios y aprender sus atributos. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que David está haciendo aquí. Él está describiendo a Dios en términos personales. Tú, Señor, eres escudo en derredor mío. Ven la relación que tiene David con Dios. Tú, Señor, eres mi escudo. Tú me proteges. David está declarando y está describiendo su propia relación con Dios porque él conoce quién es Dios. Pero tú, oh Señor, oh Padre, tengo cáncer, pero tú, oh Señor, eres mi escudo. Oh Padre, tengo este gran problema en el trabajo, con mi familia, tengo este gran problema con mis hijos, pero tú, oh Señor, eres un Dios bueno y eres un Dios generoso. David está marcando un contraste entre sus enemigos y quién es Dios. Eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta, ¿qué? Mi cabeza. En esta sección, en los versículos 3 al 6, David deja a un lado su tristeza, deja a un lado sus problemas, deja a un lado aquello que lo está afligiendo y medita en lo que él sabe que es verdad acerca de Dios. Él utiliza la metáfora de un escudo.
Y en este tiempo un escudo era una herramienta muy importante. No como nosotros hoy en día, que no usamos escudos. Pero aquí, esta es una declaración de protección. ¿Qué hace el escudo? ¿Qué hace el escudo en la batalla? El escudo te protege, o sea, protege tu cuerpo, o sea, protege tus órganos vitales, ¿verdad que sí? Era una protección. Y David dice, tú eres así para mí, Señor. Tú proteges mi vida, tú eres mi escudo, tú eres mi protección en medio de mis enemigos, tú eres mi protección en medio de la adversidad. Dios había prometido a David un reino y sabía que lo iba a proteger, que lo iba a proteger. Ahora, acá hay algo que tenemos que entender también, hay algo que tenemos que notar, y es que todo esto, todo lo que David está pasando, todo lo que David está sufriendo, es disciplina de Dios por su pecado con Betsabé. Es disciplina de Dios por su pecado con Betsabé. Y David eso lo sabía. Pero eso no significa que él había perdido la protección de Dios. Y eso es importante entenderlo. Porque aún como creyentes, aún como cristianos, cuando experimentemos la disciplina de Dios por nuestro propio pecado, aún contamos con Dios para su protección. Nunca estamos aislados de su amor y de su misericordia. Aún cuando estamos luchando con las consecuencias de nuestros pecados, todavía podemos invocar la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la mano protectora de Dios en medio de las consecuencias de nuestros pecados. Dios no va a borrar las consecuencias del pecado, ¿no? Por ejemplo, si tú eres alguien que tienes impulsos pecaminosos y gastas mucho y te endeudas grandemente, Dios no va a quitar tu deuda de manera mágica. Dios no va a quitar tu deuda. Tú vas a tener las consecuencias de tu pecado, pero todavía puedes ir a Él para pedir su ayuda, su protección, y puedes confiar en que Él lo va a hacer. Y entonces, David dice, Dios, en medio de esto, en medio de estas circunstancias, me doy cuenta que esto es una consecuencia de mi pecado de hace mucho tiempo. Pero todavía, Señor, eres mi escudo. Todavía aún así eres mi protección, eres mi gloria. Y me encanta cuando dice en el versículo 3, eres el que levanta mi cabeza. Eres el que levanta mi cabeza. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Verdad? No sabemos qué hacer con la cabeza. ¿Verdad? Nuestro lenguaje corporal habla de nuestro ánimo, ¿verdad que sí? Cuando estamos felices, ahí sí levantamos la cabeza, pero cuando estamos tristes, estamos caídos, decaídos, ¿verdad? Dios, tú eres el que levanta mi cabeza cuando estoy triste. Encuentro en ti la confianza, el aliento y la gracia, la estabilidad, la firmeza y el propósito que me permite levantarme y ser firme una vez más, Señor. Cuando mi enfoque dice David, cuando mi enfoque se vuelve hacia ti, Señor, encuentro la fuerza espiritual para volver a levantar mi cabeza. Eres el levantador que no tenía antes, pero cuando pienso en ti, puedo levantar mi cabeza. ¿Es Dios el que levanta tu cabeza cuando estás triste? ¿O esperas que tus problemas se resuelvan para poder levantar tu cabeza? No tenemos que esperar que los problemas se resuelvan, porque es Dios, su sabiduría, su confianza, su gracia, su misericordia, la que debería levantar nuestra cabeza y decir, sigo adelante porque soy hijo de Dios. Y Él me ayuda, aun cuando esto que tengo es consecuencia de mi pecado. David está hablando, está orando a Dios, recuerda quién es Dios, sus atributos, recuerda su relación con Dios. Una relación de padre e hijo, una relación
de redención, una relación de salvación, de protección. Y David encuentra fuerza en eso. Fuerza en eso. Versículo 4 dice: con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Y tenemos otra vez esa palabra, Selah. David dice, oré y Dios me respondió. Tengo un historial comprobado. Y dice David, es como si preguntara, si Dios me responde, ¿por qué estoy abatido? ¿Sobre qué base me mantendré desanimado si Dios responde mis oraciones? David es como que dijera, hay esperanza en medio de estos enemigos. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y Él es mi protector y Él es mi escudo. ¿Por qué debo estar desanimado? Él es mi gloria, Él es quien me da ánimo y fuerza. Selah, termina el versículo 4. Medita sobre esto. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué están diciendo estos dos versículos? ¿Qué están diciendo estos dos versículos? Que el carácter de Dios redefine nuestra perspectiva. Cuando conocemos quién es Dios, eso cambia nuestra perspectiva de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Debería cambiar nuestro ánimo si conocemos quién es Dios. Pero hay cristianos que oran y todavía están desanimados y tristes. ¿Por qué? Porque para muchos cristianos la oración es simplemente ventilar nuestros problemas, decir nuestros problemas, quejarnos con Dios. Solamente decir nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades y luego decir al final, bueno, Señor, estos son mis problemas, por favor, arréglalos. Pero cuando oramos de esa manera, estamos tratando a Dios como un dispensador de soluciones. Como un dispensador de soluciones. Es como si fuera una máquina de sodas en donde nosotros vamos, le damos al botón que queremos y sale la soda que queremos. Pero Dios no es así. Dios no es así. No debemos de pasar por alto cuando oramos la grandeza de aquel a quien estamos orando. No debemos de pasar por alto sus atributos, su carácter, que es donde la mayoría de los cristianos fallan en la oración. Estamos tan ansiosos por obtener el resultado que queremos que ni siquiera nos damos cuenta de cuán egoístamente estamos orando. Y egoísta porque hemos pasado por alto el elemento de adoración a Dios cuando oramos. Cuando oras, lo más importante no es tu problema. Lo más importante cuando estás orando es a quién le estás orando. Y para que la oración tenga sentido, tienes que darle a Dios el crédito, la gloria y el reconocimiento de que Él es preeminentemente digno de toda adoración. Y ya lo hemos dicho varias veces, una oración que no adora no es una oración bíblica. David, con este gran problema en sus manos, con esta gran revuelta en sus manos, él deja de describir sus problemas y él pasa a un nivel mucho más importante y mucho más valioso. Dice, Dios, en medio de esto tú eres mi escudo, en medio de mi corazón quebrantado, en medio de la traición personal a manos de aquellos más cercanos a mí, tú eres mi escudo, tú eres Jehová, tú eres el Padre de mi Señor Jesucristo, tú eres el que intercedió por mí en el Calvario, tú eres el Dios que me lleva a la gloria, me llevarás a tu presencia y Dios, te adoro, olvídate de mis problemas, Señor, te adoro porque eres un Dios digno de adoración. Oras buscando su gloria y recordando su bondad, la cual es independiente de tus circunstancias. No importa cuáles sean tus circunstancias, nosotros como cristianos debemos adorar a Dios, reflexionar sobre su compasión, reflexionar sobre su misericordia en oración, sin importar que Él te dé o no lo que tú le pidas. Tenemos que ser ese tipo de cristianos que adoran a Dios.
que no importa nuestras circunstancias, no importa cuáles sean nuestras penas, vamos a pasar tiempo en oración y en adoración, sin prisa, sin simplemente ir rápidamente para nuestras peticiones, sino adorar a Dios, alabar a Dios y reconocer quién es Él, porque eso es más importante que cualquiera de nuestras circunstancias. Más importante que mis problemas, aun cuando mis problemas y mis peticiones sean legítimas, más importante es adorar a Dios, darle la honra a Dios. Dios, no solo eres el que levanta mi cabeza, eres el Salvador de mi alma. Tú, Señor Jesús, eres la propiciación por los pecados de los hombres. Me amaste y te entregaste por mí, Señor. Y estoy tan perdido y asombrado por la salvación que tú me has dado, Padre, que ya no recuerdo por qué estaba orando. Ya no recuerdo cuáles son mis problemas, porque quiero alabarte y quiero darte toda la gloria. Estoy cautivado por tu belleza y te amo y te adoro por lo que tú eres. Tenemos que ser ese tipo de cristianos que adore, que se comprometan a alabar a Dios en oración. No tan solo usar la oración para describir los problemas y para quejarse con Dios. Nos tenemos que distinguir de esa práctica superficial que lamentablemente pasa por el cristianismo evangélico de la época. Y dejar de decretar y de decirle a Dios lo que Él debe de hacer. Tenemos que ser diferentes. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando oramos de esa manera? ¿Qué pasa cuando nos comprometemos con el carácter de Dios en la oración? ¿Qué sucede cuando dejamos nuestros problemas a un lado y nos enfocamos en quién es Dios? Pasa el versículo 5. Mira el versículo 5. Dice David, yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor, ¿qué? Me sostiene, como hoy cantamos. Eres mi sostén. ¿Verdad? En lugar de dar vueltas y vueltas y despertarte en medio de la noche pensando en tus problemas, incapaz de dormir porque tus problemas no te dejan dormir, David duerme como un bebé. Confiar en Dios es la mejor almohada para la mente ansiosa. Y no solamente David tenía un descanso físico, también tenía un descanso espiritual. Si ven el versículo 6, dice, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Dios no le va a temer a 10 millares de enemigos y nosotros nos agitamos por uno o por dos. Y tenemos que ver la transformación de los versículos 1 y 2 al versículo 6. Si se acuerdan, David empieza, oh, cuántos enemigos tengo. Se están levantando todos contra mí. ¿Verdad? Aquí tenemos en los primeros dos versículos una sensación de miedo cuando comienza el Salmo. Tenemos una sensación de preocupación, de ansiedad. Pero cuando David trajo a Dios su problema y cuando David meditó en el carácter y en la fidelidad de Dios y luego volvió su atención al problema, él cambió toda la perspectiva en cuanto a su problema. Ya no se preocupa por esos 10,000 que lo rodean. Ya no tiene miedo. Es como si dijera, que vengan, Señor. Los enfrento porque tú eres mi protección. Toda su conducta espiritual había sido transformada por su enfoque en la verdad de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cuando conocemos quién es Dios, eso lo cambia todo, hermanos, todo. Por eso yo me empeño tanto que conozcan quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por eso yo le puse a la vid un lugar para conocer a Dios. Un lugar para conocer a Dios. Y esto es lo que quiero que noten. Cuando llegas al versículo 6 y vemos la transformación de David, ¿verdad?
Cuando él dijo todo eso en el versículo 6 y vemos que es una persona totalmente diferente, Absalón todavía estaba liderando la revuelta. Todavía habían 10,000 personas. Nada había cambiado, hermanos. La circunstancia era aún peor. Todavía miles de personas estaban en su contra. Las circunstancias no habían cambiado, pero el corazón de David sí había cambiado. La percepción de David en cuanto al problema sí había cambiado. David había cambiado. ¿Por qué? Porque había reflexionado y meditado en el carácter de Dios. ¿Y saben qué? La confianza en Dios nos hace eso. Cambia nuestra perspectiva de las cosas. Meditar en Dios nos da paz y tranquilidad. Y nota que en los versículos del 1 al 6, David todavía no ha hecho ni una petición. David no ha hecho ni una solicitud. Ni una. No le ha pedido nada a Dios en este caso particular. David describe sus oraciones respondidas en el pasado, pero no le ha pedido nada todavía a Dios acerca de sus enemigos. Él describe sus problemas, habla de Dios, pero no pide nada hasta que lleguemos al versículo 7. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto en el Salmo 3. Ya dijimos, manifiesta tus problemas. 2, manifiesta el carácter de Dios. Y ahora 3, manifiesta tu petición a Dios. Manifiesta tu petición a Dios. Después de darle la gloria a Dios, después de meditar en sus atributos y recordar su misericordia, ahora David tiene la mentalidad y la actitud correcta para pedirle a Dios debidamente, para pedirle a Dios de manera apropiada. David ahora está tranquilo y confiado en Dios. Él ahora no está pidiendo por una sensación de pánico y de miedo desenfrenado. No, él se detiene, calmado, después de meditar en su Dios, y tiene ahora la capacidad de pedir las cosas según la voluntad de Dios, de pedir las cosas de manera apropiada. Él se encuentra ahora en una posición de seguridad, de fortaleza, y hace su pedido. Y eso es lo que vemos en el versículo 7, ¿verdad? Él ha compuesto su alma y ahora con una alma compuesta está posicionado para hacer una solicitud adecuada, y eso es lo que hace en el versículo 7, que dice: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. ¡Wow! Suena duro, ¿verdad? Suena duro para nuestros oídos del siglo XXI. Pero ¿qué está haciendo aquí David? Este es un llamado a la batalla. David dice: Dios, tengo estos enemigos y confío en ti. Levántate, Señor. Da un paso adelante, muestra tu poder y ayúdame contra mis enemigos. Y lo que David está allí orando es 100% apropiado. Esta no es una oración de venganza personal contra su hijo, ¿verdad? ¿Sabemos eso por qué? Ya leímos en 2 de Samuel 18 que él quería que Absalón no muriera. Sabemos que David se entristeció cuando Absalón murió. Si se acuerdan, en 2 de Samuel 18, versículo 33, cuando se entera de que su hijo murió, dice: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Él no buscaba la venganza personal, pero él sí buscaba la demostración justa, la vindicación de las intenciones y los propósitos de Dios en este periodo de la historia de Israel. Él sabía que lo que estaba sucediendo era injusto. Él era el rey legítimo, no era su hijo, era él. La rebelión de Absalón
no fue solo en contra de David, fue en contra del ungido de Dios. Del ungido de Dios. Y lo que David está pidiendo es justicia. Justicia. Él dice que, por cierto, también son tus enemigos. Y logra, Padre, la victoria. Y aquí hay algo que también es importante, que muchas veces pasamos por alto. ¿Verdad? David dice, Señor, sálvame, Dios mío. Esa es su petición. Sálvame, Dios mío. ¿Verdad? Cuando dice, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos, eso no es una petición. Él está diciendo lo que Dios puede hacer. Pero su petición es, sálvame, Dios mío. David no está definiendo de qué manera él quiere que Dios lo salve. Y eso es importante entenderlo. Porque cuando entendemos la providencia y la soberanía de Dios, dejamos las cosas en las manos de Dios. No tenemos que decirle a Dios cómo resolver nuestros problemas. A veces creemos, Señor, resuélveme este problema así, así, así y así. Pero tenemos que confiar más en la providencia y en la soberanía de Dios. Y David, después de decirle a Dios, eres mi escudo, eres mi protección, eres el Dios omnipotente, eres el omnisciente, eres sabio, eres bueno, en lugar de tratar de decirle lo que creo que deberías hacer, Señor, solamente sálvame, Dios mío, sálvame, líbrame de esto. Y confío, Señor, en que tú lo harás en tu soberanía y en tu sabiduría. Y lo que tú harás será mucho más efectivo de lo que yo crea, de lo que tú tengas que hacer. ¿Y cómo el Señor salva a David? A veces las cosas que hace Dios son inesperadas, ¿verdad? Otra vez en 2 Samuel 18, versículo 9, vemos que Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se la trabó la cabeza de Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. ¡Wow! ¿Acaso David oró, oh Señor, te pido que Absalón se quede trabado en una rama de un árbol? No, ¿verdad? No lo hizo. Solo dijo, sálvame, Dios mío. Y simplemente hay que dejar que Dios resuelva las cosas en su magnífica providencia y hay que confiar en todo lo que Él hace, en su voluntad y descansar en Él en vez de tratar de temas. Él sabe mejor que nosotros cómo resolver nuestros problemas. Y vemos que el Señor libra a David. David no quería la muerte de Absalón, pero sí obtuvo una vez más su trono. La justicia fue vindicada. Y ahora en el versículo 8, David dice, la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. Dios, tú eres el Dios de la liberación. Tú eres el Dios de la ayuda y por eso puedo confiar en ti, puedo orar con confianza. Tú eres el Dios que liberas a tu pueblo. Tú nos brindas ayuda en nuestras situaciones que nos abruman, que están más allá de nuestra capacidad de control y respuesta. Tú eres, Señor, quien interviene por nosotros y nos brindas asistencia como nadie más. La salvación física como espiritual le pertenece solo al Señor. Solo al Señor. Y por eso David se sentía confiado en el Señor. Y al final del versículo 8, nota la grandeza, la inmensidad, la amplitud del corazón de David. Porque a pesar de sus problemas, él medita y piensa en el pueblo de Dios. Dice, sea sobre tu pueblo, ¿qué? Tu bendición. Sela.
¿verdad? Su oración su oración no era simplemente un enfoque de su ego, egocéntrico, ¿verdad? Es como nos enseña a orar el Señor en el Padre Nuestro. Padre nuestro, debemos orar con la sensación de que somos parte del pueblo de Dios. Dios, quiero tu bendición sobre todo tu pueblo, incluso en medio de una rebelión nacional. David pensaba más allá de su propia vida. Y al final, una vez más, del versículo 8, tenemos esta palabrita, Sela, en donde nos tenemos que detener, considerar y meditar en todas las cosas que estamos leyendo. Entonces, ¿qué nos enseña David con este salmo? Primero, sí, podemos ir y podemos manifestar nuestros problemas a Dios. Segundo, debemos de describir quién es Dios, recordar su sabiduría, recordar su misericordia y su gracia. Y luego vamos a estar en una posición de confianza y en una posición de seguridad, o sea que espiritual, para poder pedirle a Dios y para poner nuestras peticiones de manera apropiada. Y ese es nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador, que nos oye siempre y cuando oramos según su voluntad. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso salmo que hemos estudiado estos 2 domingos. Y gracias por todos los principios y todas las lecciones que aprendemos aún de este salmo pequeño. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, tú nos brindas, tú nos guías, Padre Santo, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a llevarnos todas estas lecciones para nuestros hogares. Ayúdanos a tomarlas en cuenta y a practicarlas en nuestra vida de oración. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo te pido que si alguno tiene algún problema, oh Padre, ayúdales y protégelos. Sé su escudo en medio de sus problemas, Señor. Que ellos puedan darte gloria y honra y puedan recordar quién eres tú en medio de las circunstancias. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.